Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Echeverry y les doy la bienvenida a una nueva emisión de ONEXPO TV, la plataforma informativa del sector gasolinero. Hoy tenemos el agrado de recibir, como cada mes, a Jaime Brito, vicepresidente de Stratas Advisor. Jaime, bienvenido nuevamente a ONEXPO TV. Jaime, vaya que ha sido un año complicadísimo para el mercado petrolero, pero recuerdo que a principios de febrero tuvimos la oportunidad de hablar de lo que venía con el tema de la pandemia y hay que ver ahora en dónde estamos. ¿Cómo nos puedes describir lo que ha ocurrido en este 2020? Hola, ¿cómo estás? Un gran placer saludarte y saludar también a toda la audiencia de ONEXPO TV. En efecto, a principios de febrero platicamos de lo que venía para el mercado petrolero internacional en el contexto de la pandemia. Adelantamos que el precio del crudo podría bajar debajo de los $30 por barril, lo cual terminó ocurriendo unas 6 semanas después. Y vaya que ha sido un año bastante complicado. Lo que yo veo es que tenemos al menos 2 etapas bien definidas en lo que ha sido la evolución de la pandemia con el mercado petrolero internacional. Hay una primera etapa a la que yo defino la sorpresa, que fue literalmente desde que apareció el virus en la escena pública y cuando llegó a través de Europa y a las Américas finalmente, todo lo que es principios de año hasta más o menos abril-mayo, en donde hubo toda esta ola de las primeras restricciones de movilidad y primer quédate en casa. En esta primera etapa, todas las fuerzas históricas típicas del mercado petrolero internacional dejaron de ser válidas y los precios del petróleo y todo lo que tiene que ver con los fundamentales del mercado por completo cedieron su poder a lo que ha sido el anuncio de la restricción de movilidad de la pandemia, ¿no? Es decir, la pandemia tomó el control de lo que serían los precios y el balance en general del mercado petrolero. Después de esa primera etapa de sorpresa viene otra etapa que yo llamo de coexistencia, más o menos hacia principios de junio y lleva más o menos hacia finales de octubre, que es en esta etapa donde hubo reaperturas a nivel mundial. En Asia se dieron primero estas reaperturas, después en Europa y en las Américas, pero básicamente en esta evolución de la coexistencia se vinieron definiendo 3 diferentes mercados: un asiático más disciplinado, más normal en cuanto a la continuidad de los negocios. De hecho, China, por ejemplo, recientemente anunció que la gran mayoría de sus refinerías están operando ya arriba del 80% de capacidad de refinación normal, lo cual es bastante optimista o una demostración de la normalidad que están recuperando las operaciones del mercado petrolero en Asia en general, con algunas excepciones, pero hay cierta normalidad, mientras que el tema en Europa está ahorita en una nueva etapa de restricciones y en las Américas, aunque haya incremento en las infecciones, hay una continuidad de la actividad económica, lo cual todo esto en la contribución neta de los 3 mercados en esta etapa de coexistencia hace que la demanda de refinados y del petróleo esté relativamente alta, pero las fuerzas del mercado todavía no están retomando por completo la definición de los precios. Todavía hay una especie de coexistencia entre importa lo que pase con la pandemia y están recuperando más o menos las fuerzas del mercado este liderazgo, ¿no? Ahorita estamos comenzando una nueva etapa, lo que es la etapa de producción y distribución de las vacunas. Ya hay noticias positivas, ya van a estar implementándose, aplicándose las diferentes vacunas a nivel mundial. De hecho, ya en Estados Unidos ya se están distribuyendo en estos momentos, aunque todavía no se ha logrado la aprobación final de parte de la autoridad aquí en los Estados Unidos de la vacuna de Pfizer, pero ya se están distribuyendo, etc. Entonces, esta etapa poco a poco va a significar para el mercado petrolero que las fuerzas del mercado van a ir retomando nuevamente el control y la estacionalidad y las fuerzas que normalmente nos dan estas pautas mensuales, estacionales de cómo va a estar el mercado petrolero, poco a poco se van a ir recuperando. Esta tercera etapa yo la veo más o menos implementándose entre ahorita el mes de diciembre y hacia la segunda mitad del año que viene. Todo lo que es principios de año y hacia el tercer trimestre vamos a estar en esta etapa de distribución, producción y distribución de la vacuna. Y ya para finales del año que viene, el último trimestre, yo veo una última etapa, lo cual sería el total control nuevamente de la industria petrolera, de los fundamentales del mercado en cuanto a los precios y el balance. Nuevamente vamos a estar otra vez regidos por lo que son oferta, demanda, la respuesta de la OPEP, etcétera, pero ya no tan afectados en cuanto a precios o a la industria petrolera de qué pasa si hay una nueva ola de infecciones o no, si hay otras restricciones de movilidad o no, si hay reaperturas o no.
ya eso ya pasaría literalmente a menor grado, a menor nivel, porque ya va a haber una aplicación de vacunas a nivel más global, más mundial, ¿no? Esa sería más o menos la perspectiva que tendríamos en cuanto a esta interacción de la vacuna o de las infecciones con el mercado petrolero. Es muy interesante lo que nos explicas de las fases en la recuperación del mercado petrolero en la pandemia, pero ¿cómo ves la evolución de todas estas variables ya para el 2021? Sí, en efecto, hay desgraciadamente demasiados riesgos y va a ser un año, esperamos que más positivo y más benéfico que lo que ha sido el 2020, pero hay al menos 3 riesgos muy fuertes que vemos en lo que es la recuperación del mercado petrolero a condiciones normales. En primer lugar, hay un riesgo pequeño, y esto es simplemente anticiparse, no es que tengamos ninguna evidencia ni ha habido información al respecto, pero habría un pequeño riesgo en esta tercera etapa de lo que se le llama la producción y distribución de vacunas, desde el punto de vista de que qué pasaría si en unos 4, 5, 6 meses resulta que alguna de las vacunas que se está aplicando causa algún tipo de efectos secundarios, ¿no? Si hubiera algo que no se haya todavía identificado o programado o planeado y que cause que la población en general o un segmento de la población tenga algún tipo de desconfianza de la implementación de vacunas. Si fuera esto el camino a la inoculación mundial y a la recuperación de la normalidad de aquí a un año y medio, gracias a las vacunas, podría verse retrasada. Entonces esperemos que no vaya a haber ningún tipo de efecto secundario que no sea todavía identificado de alguna de las vacunas o de las vacunas en general. Esperemos que toda sea implementación exitosa y no pase nada. Otro riesgo que vemos es la posibilidad de que, dependiendo de la implementación de los estímulos fiscales que se apliquen a nivel global, todo lo que es los estímulos de retrasar pago de impuestos, de dar incentivos para que no corras a personal que mantenga su trabajo. A nivel mundial se han dado muchos incentivos, ya sea que estemos hablando de la India, de Indonesia, de toda la Unión Europea, Estados Unidos, prácticamente todos los países del mundo han dado algún tipo de incentivo con la idea de que se pudiera evitar alguna potencial crisis financiera, que es el otro gran riesgo que vemos. Es una posibilidad pequeña, precisamente por todos los incentivos que se han dado, pero si la gente pierde su trabajo y no puede hacer el pago de sus contratos de arrendamiento, de sus hipotecas o de sus tarjetas de crédito, y hay bancos que ven carteras vencidas incrementándose y tienen que ser rescatados por sus gobiernos federales, por sus gobiernos soberanos en algún momento, etcétera, por organismos internacionales, podría desatarse alguna especie de crisis financiera relativamente similar a la que vimos en el 2008, pero a nivel mundial, ¿no? Entonces, aunado a crisis de salud y crisis económica, una crisis financiera no sería pues nada que ayude a la recuperación económica y a la recuperación del mercado internacional el siguiente año. Es una posibilidad pequeña realmente, pero pues lo ponemos sobre la mesa. Y la otra posibilidad también es el hecho de que la implementación de las vacunas se retrase por algún tema logístico en algún momento, ¿no? Es decir, que no se puedan producir en las cantidades que se necesitan, que no pueda llevarse a cabo toda la infraestructura para transportarlas, etcétera, y que toda la implementación, la inoculación global sea un poco más retrasada de lo que se había esperado, ¿no? En general tenemos perspectivas más positivas para el año que viene, pero hay varios riesgos que hay que tomar en cuenta, y dependiendo de toda esta contribución de todos estos factores, vamos a ver que el mercado petrolero podría llegar a una normalidad ya pre-COVID hacia finales del año que viene, lo cual implicaría precios del petróleo tal vez arriba de los $60 por barril, ¿no? Sí, Jaime, así es. Esperemos que todo vaya por mejor camino durante este 2021. Y algunos comentarios finales que desees compartir en esta última cápsula del año. Sí, así es. Sí, todo lo que tiene que ver con la recuperación a la normalidad del COVID va a ir acompañada también de una transición de varias fuerzas que venían ya desarrollándose independientemente del COVID o antes del COVID, que tiene que ver con la transición energética, con la sustitución de energías más limpias por barriles de petróleo en ciertos sectores de la industria, etcétera. Es un tema interesante que poco a poco vamos a ir informando. De hecho, tenemos próximamente una actividad en enero que con su tiempo vamos a compartir para los miembros de la UNEXPO, pero vamos a seguir haciendo lo mejor que esté en nuestras manos para seguir informando y compartiendo información a los miembros de la UNEXPO. Y bueno, nada más quiero tomar la oportunidad para agradecer a todo lo que es el liderazgo de UNEXPO Nacional
todo lo que han hecho este año, ya sea por retos internacionales relacionados con la pandemia o temas domésticos que han tenido que ver con regulación y con implementación de normas, etcétera. Todo lo que se ha realizado para tratar de unir las voces, de comunicar hacia el gobierno federal las implicaciones de las normas, lo que ha sido la voz que ha representado la Expo Nacional, creo que ha sido importantísima para la industria, ha sido vital y es un gran honor por participar en este tipo de cápsulas. Como siempre, la recomendación más genérica que hago es hay muchas voces hablando del mercado petrolero y de todos estos temas en la actualidad, lo cual es muy válido, pero siempre que escuchen a alguien hablarles de la industria, de los pronósticos, de qué viene, etcétera, siempre tomen en cuenta qué experiencia tiene la persona, cuántos años tiene de experiencia en la industria, y con eso tomen con una pizca de sal cada uno de los comentarios, ¿no? Porque hay mucha gente diciendo cosas que son normales, históricas, pero que no necesariamente son válidas en estos momentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como importadores, como distribuidores a nivel doméstico, como gasolineros, si ustedes siguen implementando sus prácticas comerciales, sus estrategias, sus metodologías para calcular precios, etcétera, de la misma forma en como lo estaban haciendo hace 2 años pre-COVID, a lo mejor vale la pena revisar si todas estas estrategias y todas estas metodologías siguen siendo válidas o si son las mejores en estos momentos, ¿no? Esa sería la invitación nada más a que estemos todavía a varios meses de recuperar una normalidad y esperemos que sea una normalidad ya para finales del año que viene, pero si no, pues sí vale mucho la pena que revisen sus estrategias comerciales y que adquieran la información, la inteligencia de mercado, los pronósticos que sean los mejores posibles para ustedes, ¿no? En este sentido, pues les deseo lo mejor en el siguiente año, ojalá sea más positivo, más benéfico, cuídense mucho, que haya mucha salud y pues por aquí seguimos en contacto. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias por ponernos nuevamente en contexto. Estuvo con nosotros Jaime Brito, vicepresidente de Stratas Advisor. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de ONEXPO TV, la plataforma informativa del sector gasolinero. Yo los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales y también para que nos acompañen en una próxima emisión. Con más de 26 años como líder absoluto en tecnología para la automatización y control del suministro de combustible, ATIO Group brinda soluciones integrales que garantizan el éxito en cualquier negocio en la industria del combustible. Mediante su solución Control Gas, hoy por hoy ATIO ofrece la tecnología para optimizar el funcionamiento de más de 5.000 estaciones de servicio a través de la automatización de los procesos operativos y administrativos. El combustible mueve al mundo. ATIO mueve al mundo del combustible.